Manuel, Señor. Manuel, pues él es asesor del Ministerio de Hacienda, también es profesor de la Universidad Nacional, eh, y él pues ha estado en estos trámites de la reforma tributaria. Entonces, Manuel, bienvenido al programa y pues queremos que usted nos cuente eh, en el fondo de la reforma tributaria, de lo que pretende recoger el gobierno, cuáles serían las destinaciones que tienen que ver pues con digamos, con el movimiento social que se ha presentado en el país. Bueno, muy buenos días. Saludo a todos los oyentes de Encuentros Pedagógicos. Eh, pues lo que hemos dicho por ahora en el Ministerio de Hacienda es que nosotros estamos comprometidos en cumplir con el programa de gobierno. Un programa de gobierno que ustedes bien saben es ambicioso, tiene muchas propuestas, tiene muchas metas, objetivos, de los cuales, por supuesto, nosotros somos en gran parte responsables de que se logren, de que se cumplan, porque es el Ministerio de Hacienda básicamente el que gira los recursos a las entidades, a los otros ministerios, para que puedan desplegar y que puedan realizar estos programas. Entonces, eh, por lo menos antes de que se apruebe la reforma tributaria, nosotros ya dimos algunos indicios de cómo es que funciona o hacia dónde está orientado el gasto público en Colombia y en este momento, ¿no? Porque cuando se aprueba el presupuesto general de la nación, en donde casi 12 billones de pesos están orientados a la inversión, sobre todo a inversión social, a la paz, a la lucha contra el hambre, a programas de transporte, subsidios de energía, a programas de salud, de educación, pues son hasta el momento en esa primera adición del presupuesto general de la nación que había presentado el gobierno anterior, pues ya muestra cuáles son las prioridades, ¿no? Por supuesto, hubo algunos programas estratégicos para el gobierno que no quedaron financiados en esta primera adición al presupuesto general de la nación. Entonces, para responderle la pregunta, los recursos que se recauden de la reforma tributaria irán a una segunda adición al presupuesto general de la nación. No van a ir al pago de la deuda externa, no van a ir a reducir el déficit fiscal, porque el déficit fiscal y la senda de la deuda pública se van a corregir independientemente de que haya reforma tributaria o no. Por lo tanto, los recursos de la reforma tributaria se van a dedicar a el gasto social. Entonces, básicamente se irán a programas que hoy no quedaron financiados en el presupuesto general de la nación y otros que son estratégicos para el gobierno, como por ejemplo el programa de reindustrialización, el programa es continuar con la reforma agraria, ¿sí? Porque con la reforma agraria necesitaremos muchísimos recursos, esto es solo una parte pequeña, igual que con la reindustrialización. Este es un aporte que hace la nación, pero habrán que tener otras fuentes de financiamiento. Y, por supuesto, programas estratégicos también, que es lo que tiene que ver, por supuesto, con la transición energética, y el apoyo a instituciones claves que quedaron relativamente desfinanciadas en esta primera edición, como por ejemplo el ICBF, ¿cierto? Y otras que requerirán de recursos adicionales. Entonces, esa es un poco como la respuesta que podría dar por ahora, porque en concreto no hay algo, digamos, definido, detallado de cómo va a ser la distribución de los recursos, pero lo que sí puedo decir es que la gran mayoría de los recursos irán a ampliar el presupuesto general de la nación. Sí, Manuel, hay otra situación que se está presentando en el país y que genera muchos interrogantes y desde luego tiene que ver pues con digamos, como la propaganda o las noticias falsas, el fracking que se viene moviendo en diferentes medios de comunicación, que tiene que ver con la inestabilidad, ¿no? Entonces, nos gustaría que nos contara acerca de esta inestabilidad o lo que están llamando a nivel mundial, porque no es que a veces uno escucha que es culpa de Petro,
y esto es a nivel mundial, ¿no? Entonces es como difícil que un presidente por proponer una reforma tributaria o mirar desarrollo de la economía de otra manera sea el culpable de la hecatombe mundial. Entonces nos Ujú. podría como dar algunos tips acerca de esta situación. Y Jairo, discúlpame. Y también, pues, es la subida del dólar, ¿no? Que todo es culpa dicen que es culpa de Petro. Entonces también sería como aclarar eso. Sí, me parece. Claro, sí, no, son dos asuntos que están asociados estrechamente. Por un lado, el contexto internacional es un contexto que en lo económico es desafiante. Para resumirlo, yo diría que después de la pandemia, la recuperación ha sido una recuperación absolutamente desigual e inestable. Ha sido una recuperación además basada fundamentalmente en políticas económicas expansivas, en donde en el caso de los países centrales como Estados Unidos, Europa, ha estado basado fundamentalmente en la creación de dinero barato, ¿sí? Por parte de sus bancos centrales, pero que por la guerra de Ucrania y Rusia, los problemas que tiene China también en cuanto a sus cadenas de suministro. Recordemos que China es uno de los principales o el más importante productor mundial de cualquier tipo de producto, de mercancía. Pues cuando tienen unas irrupciones, cuando tienen unas disrupciones más bien en las cadenas de suministro, pues esto también hace que se encarezcan los precios. La guerra de Ucrania hace que se encarezcan los precios, por ejemplo, de los fertilizantes, del gas, del petróleo. Y en conjunto a esto también las corporaciones, sobre todo norteamericanas, están aumentando muchísimo sus ganancias corporativas por encima de los salarios de los trabajadores. Todo esto lo que hace es que aumenten los precios. Y aumentar los precios, es decir, hay inflación mundial generada por un choque de oferta, es decir, por un aumento en los costos y no como se ve tradicionalmente en la visión tradicional de la economía, que se considera que la inflación es un problema de la demanda y es porque la gente está consumiendo más o porque hay mucha inversión o porque hay muchas exportaciones y no, realmente lo que sucede en el mundo es un choque de oferta y esto ha generado también una desaceleración de las economías que en el caso de Estados Unidos lo que está realizando para intentar corregir el problema de la inflación es elevar la tasa de interés de la Reserva Federal y también reducir el balance, el balance que tiene la Reserva Federal, que se había expandido mucho durante la pandemia. Entonces, en este doble movimiento de aumento de tasas de interés y reducción del balance, lo que está haciendo es que está llevando a la economía mundial, no solo la norteamericana, sino la economía mundial, a una recesión inducida, a la espera de que sea un ajuste suave, un aterrizaje suave, pero todo indica, inclusive el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la OCDE y otras instituciones menos tradicionales ortodoxas como la CEPAL, la UNCTAD, entre otras, están todos advirtiendo que el próximo año va a haber una recesión mundial con unas características bastante especiales que son, por un lado, un estallido de una burbuja financiera semejante a la crisis del 2008 y algunos elementos semejantes también de la crisis de los años 70 que combinaba bajo crecimiento con inflación, es decir, esta inflación. Entonces, lo que viene en el mundo por parte de Estados Unidos y Europa va a ser una crisis, una recesión bastante fuerte, bastante compleja. Y por supuesto, eso tiene también consecuencias en países periféricos, dependientes, subordinados como Colombia, y la forma en que se transmiten esos efectos principalmente se da por la tasa de cambio. Entonces, cuando hay temores de recesión en Estados Unidos o en el mundo en general, los capitales, los inversionistas huyen a buscar un refugio en el dólar porque el dólar es la moneda de reserva internacional
y de esa forma ellos logran mantener el valor de su riqueza financiera y no pierden valores de su riqueza financiera. Entonces salen de sus posiciones más riesgosas, pero más rentables en los países periféricos como Colombia, sacan sus dólares, se van para Estados Unidos y eso hace que la tasa de cambio se eleve, como lo hemos estado viendo, y haya una devaluación. O sea, y la devaluación se da principalmente es porque hay un fortalecimiento del dólar, porque hay una apreciación del dólar con respecto a todas las otras monedas del mundo, y por supuesto todas las monedas del mundo, incluido el peso colombiano, se devalúan o se deprecian con respecto al dólar. Eso es, digamos, el movimiento que sucede. Y por supuesto, eso también hay que decirlo, hay otros factores que impactan en el comportamiento de la dinámica del dólar, como por ejemplo, en esa situación, digamos, de fuga de capitales, hay unos capitales que son de muy corto plazo que aprovechan esas situaciones para especular. Y lo hacen especulando es asumiendo que en el futuro va a haber una devaluación más intensa. Entonces, eso se llama en economía como una profecía autorrealizable o algo así, en donde, en donde realmente los países empiezan a tener unos comportamientos de mucha inestabilidad, los capitales empiezan a especular y empiezan a sacar los dólares para ganar en ese proceso de especulación a partir de unas operaciones que son muy de corto plazo. Entonces, eso es otro factor que impone. Y hay un tercer factor que también es muy importante, es que Colombia es una economía extremadamente vulnerable e inestable, es porque se endeudó mucho en la fase ascendente del ciclo. Es decir, ahorita estamos en una fase contractiva del ciclo de capitales, pero en la fase ascendente, la fase expansiva del ciclo, cuando los dólares estaban muy baratos y había abundancia de liquidez de dólares en el mundo, pues los actores económicos principales de Colombia se endeudaron mucho en dólares. Por ejemplo, las empresas, las corporaciones no financieras, los bancos, el gobierno, en fin, todo el mundo se empezó a endeudar mucho y claro, se endeudaron a un dólar relativamente barato, ¿no? Pero ahora que el dólar está subiendo, pues ahora hay un problema bastante grave, es porque necesitan más dólares para poder cumplir con sus obligaciones de deuda en dólares. Entonces, este es otro factor asociado a que Colombia tiene una extrema apertura de capitales que la vuelve mucho más vulnerable a estos movimientos. Sí, Manuel, la otra pregunta que me queda ahí es, se la escuché en la asamblea de la ADE esta semana, que tiene que ver Vean, nada que ver cómo con el Colombia, presidente Gustavo Petro. Discúlpeme exacto, que me meta y concluya. Sí. sí, así es, esa era la segunda parte de la pregunta, ¿no? ¿De qué manera Colombia va a asimilar esta recesión, ¿no? Usted nos comentó ahí en esta asamblea que, pues, de todas maneras, el Estado, pues, tiene que mirar de qué manera, pues, es menos fuerte el golpe que se viene, ¿no? Y, pues, eso, lo que acaba de decir Fabio, pues, que no es la culpa de Petro, como lo dicen los medios de Lo de ellos. comunicación. Ujú. Sí, de acuerdo. O sea, lo que se ha llamado como el factor Petro no existe, pero lo que sí puede existir, y eso sí yo también quiero ser claro, es un factor castigo. Un factor castigo de inversionistas que probablemente no estén de acuerdo con las políticas de cambio del gobierno y generan una especie de castigo eh, sacando sus capitales y creando también una narrativa de que en Colombia hay una altísima incertidumbre, de que esto va en contra, digamos, contra los derechos de propiedad, que esto, por ejemplo, la reforma tributaria va a encarecer el costo de capital, entre otras, y generan una narrativa que eso cala en muchos inversionistas. Entonces, sí hay un factor castigo de parte de inversionistas que, por sus posiciones ideológicas y políticas, pues toman posiciones y toman decisiones. Entonces, y esas decisiones no están tampoco ayudando a la situación, digamos, económica del país. Y en ese sentido, pues bueno, ¿qué se puede hacer en un contexto de crisis internacional que nos va a afectar a nosotros y va a haber seguramente también un impacto muy fuerte, digamos, en términos de crecimiento el próximo año?
O sea, Colombia este año va a crecer alrededor del 8%, muy alto, pero el próximo año muy seguramente va a ser un crecimiento entre, entre el 0.5 y el 1.5%. O sea, va a ser un crecimiento muy bajo y cuando hay esas frenadas, muy probablemente lo que pasa es que hay una inercia y muy probablemente también en Colombia entremos en una recesión. ¿Quién sabe qué tan profunda? De eso va a depender las decisiones del gobierno, las decisiones de política económica. Y aquí es importante mencionar que la apuesta del gobierno, del Ministerio de Hacienda, es tener una política fiscal anticíclica, es decir, que cuando el ciclo económico es descendente, se aplica una política fiscal expansiva, es decir, grande, más fuerte, más vigorosa, para que pueda compensar parte de la caída del Producto Interno Bruto y de esa manera impedir que haya una recesión, una crisis pues, muy grande, muy profunda. Y esto se hace justamente con lo que les está diciendo ahorita, más gasto público. Cuando el gobierno gasta, el sector privado se beneficia porque es una mayor fuente de demanda. Y esto permite que haya un dinamismo en la economía, que se generen más empleos, que se genere más producción y de esta manera haya más posibilidad de que se expanda la economía y en la medida en que se expanda la economía se pueden recaudar más recursos, se pueden recaudar más impuestos y de esa manera financiar nuevos programas para poder continuar con esa fuerza, digamos, de recuperación. Esto sí, también lo digo muy claramente, eso tiene que estar en coordinación con la política monetaria, es decir, con las decisiones de la tasa de interés del Banco de la República. Y es importante aquí mencionar que efectivamente va a ser necesario que baje la inflación el próximo año para que el Banco de la República deje de aumentar las tasas de interés, porque sería una embarrada que, por ejemplo, el gobierno en su política fiscal sea una política fiscal expansiva, anticíclica, mientras que por el otro lado el Banco de la República aumenta las tasas de interés y promueve que haya una recesión. ¿Sí? Entonces tiene que haber una coordinación entre lo que hacemos en el Ministerio de Hacienda y lo que hace el Banco de la República para que realmente pueda haber una posibilidad de pilotear la crisis y salir lo más pronto posible de ella e inclusive salir más fortalecido. Eso es un poco lo que estamos anticipando y la idea es poder lograrlo y que el golpe no sea tan duro. Sí, Manuel, así es la claridad que queríamos dar. Esperamos volver a contar con usted porque nos ha dado mucha claridad acerca de esto, de lo que está, de la situación mundial en la economía, que no es una afección que sea solo de Colombia y que sea propiciada por una reforma tributaria que se plantea en Colombia. Manuel, muchas gracias. Bueno, Manuel, Bueno, a muchas ustedes gracias por muchas estar en el gracias por programa. invitarme.